Hoy, pues como les decía Sebastián, vamos a hablar de manera muy concreta sobre algunos aspectos que tienen que ver con almacenamiento de información y también transmisión, ¿cierto? Es un sector justamente de todo el tema de integración de TIC a los procesos de enseñanza, que está asociado un poco a al elemento de gestión de la información, cómo gestionamos la información. Justamente ahora creo que estamos bombardeados por mucha información, tenemos nuestros correos casi que copados de información, de preguntas, de datos, no sabemos muchas veces por dónde transmitir información a los estudiantes, tenemos esta información, queremos compartirles estas presentaciones y muchas veces no tenemos ciertos contenidos y seguramente también desde la posición del estudiante tendremos dificultades. He tenido estudiantes que me dicen, bueno, tengo que enviar este video, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera es más óptimo? ¿De qué manera puedo hacer la subida de contenidos? Y bueno, finalmente hay algunas herramientas que lastimosamente todavía requieren mucho el tema de conectividad, ¿cierto? Nos someten un poco al tema de conectividad, pero que nos permiten como ir enfrentando ciertos retos, ¿cierto? Principalmente la transmisión de información y la posibilidad de gestionarla, de compartirla. Siempre y cuando no se esté violentando todo el tema de derechos de autor, pues vamos a ver que es fundamental el tratamiento y la ubicación de ciertas herramientas y alternativas. Voy a compartirles aquí mi pantalla para poder hablarles un poco. Aquí tenía incluso un interactivo que también hace parte pues de una marca y de un set de cursos que vamos a sacar prontamente desde UdeArrow. Aquí pues me voy a enfocar solamente en un aspecto que es todo el tema del almacenamiento de la información en la web. ¿Qué sucede cuando ya estoy a puertas de la búsqueda de estas herramientas que me permitan gestionar la información, guardarla, almacenarla? Y voy a tratar de especializar como un poco o concretar ahí un poquito la charla. Y también luego irme a algunas aplicaciones que creo que desde los celulares, desde las tabletas pueden serles muy útiles a ustedes, no solamente para el tema incluso de almacenamiento de información y de tratamiento de estos datos, sino también herramientas que nos permiten o nos acercan o nos permiten también ampliar la información del estudiante, recomendarle cositas. Yo creo que ahora más que nunca nos toca poner el servicio, la tecnología al servicio de nuestros procesos de enseñanza y empezar a tomar todo lo que hay ahí disponible, porque la cantidad es casi que infinita. Ahorita les voy a presentar unas herramientas que me parecen muy importantes y justamente lo que nos empezamos a encontrar es que la web está llena, justamente hay algo que sucede y es la infoxicación, que es este exceso de información. Recibimos información por todas partes, pero el problema principal es que quizás no está bien categorizada. Esa categorización, esa problemática de la categorización, pues nos aleja y aleja a nuestros estudiantes de conseguir esta información precisa. Entonces, vamos a tratar de enfocar aquí esta casi que horita de charla que vamos a tener. Y me voy entonces a empezar a hablar un poquito sobre estas herramientas de almacenamiento, ¿cierto? Yo creo que es importante partir de pensarnos la Internet y la conectividad como una posibilidad que ya tenemos desde muchos espacios. Justamente ahora por el tema de la cuarentena, estamos un poco más reservados en términos de conectividad, pero la conectividad incluso de Wi-Fi lo podemos encontrar en parques, en centros comerciales, en bibliotecas, incluso pues los aeropuertos ahora están cargados de estas posibilidades. Quiere decir entonces que hay un excesivo uso de información, justamente la información está en la web disponible casi que de manera inmediata, pero tenemos entonces que empezar a mediar un poquito esos procesos. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando yo estoy almacenando información, un link incluso puede ser información valiosa para mí. Puede que en este momento preciso yo no le encuentre la utilidad a ese link, no sepa para qué lo voy a utilizar, pero sé que, por ejemplo, me puede complementar en el futuro una temática. Yo por allá más adelante voy a trabajar este tema. ¿Y qué hago para que ese link no se me pierda? ¿Cierto? Justamente vamos a ver que hasta el almacenamiento de links debe hacerse de manera muy cuidadosa para que obviamente me permita o me cumpla ese objetivo, que es darme la información necesaria. Que aquí se me abría una ventanita. Entonces vamos a tratar pues como de hablar un poquito de estos aspectos y lo que buscamos es eso, eliminar un poquito esas barreras que existen con nuestros estudiantes. La posibilidad muchas veces de acceder a la información de ellos es limitada en tiempo y de qué manera pues podemos depositarle los contenidos en algún espacio, en alguna herramienta, cosa que el estudiante lo descarga, lo lleva en una memoria y lo utiliza en su computador. Como bien lo sabrán, es alguna de las condiciones, no de una totalidad de nuestros estudiantes, pero habrá un sector que tiene dificultades y
justamente este tipo de herramientas de almacenamiento benefician este tipo de perfiles de estudiantes, ¿cierto? El estudiante que tiene conectividad reducida, algunas horas al día. Ahora posiblemente pues estamos hablando incluso de que el Wi-Fi lo comparto con mi vecino, entonces tengo la posibilidad de ponerme en contacto y entonces me indica pues que tengo unos tiempos en el día para conectarme, y fundamental el hecho de que yo pueda descargar, dejar en mi computador y luego empezar a reutilizar la información. Listo. Vamos a mirar un poco estas herramientas, qué herramientas tenemos disponibles en el momento, ¿cierto? A nivel, incluso cuando uno habla de cantidades, vamos a ver asociadas ciertas herramientas. Aquí les tenemos cinco posibles herramientas. Vamos a ver que hay algunas que pueden llegar a ser incluso un poco más óptimas. Justamente hay algunas que por momentos han atravesado cuestiones de seguridad. Eso es un elemento y un factor casi que significativo en el proceso de selección. Y también vamos a ver que algunas de estas herramientas en términos de seguridad pues también empiezan a blindarse, o sea, tener una respuesta de seguridad en términos del acceso a la información. Yo muchas veces le digo a los profesores, profes, cuando ustedes utilizan una herramienta están seguros de que es una herramienta que les está brindando al menos el respaldo de la información o cuáles son los términos de servicio. Uno muchas veces se aleja como de la lectura cuando está haciendo una cuenta, pues se aleja de revisar qué es lo que realmente me está pidiendo la información que me está recolectando estas páginas, y eso es fundamental, pues como cuestionarse un poco alrededor de la información que se va recolectando, ¿cierto? Seguridad es un elemento significativo cuando estoy haciendo selección de herramientas de almacenamiento. Y esto siempre está directamente escrito en las políticas. Cuando uno se pone a leer un poquito las políticas de uso de la información, sabemos, por ejemplo, que con Google Drive, que es una de las herramientas que utilizamos continuamente, a pesar de que tienden a ser unas herramientas muy seguras, digamos, gracias a todo el desarrollo que tiene como tal Google, porque es una herramienta asociada claramente a Google, pues tendrá ciertas fisuras, ¿cierto? E incluso la información que se puede compartir allí, siempre se recomienda que evite de cualquier manera violentar el tema de derechos de autor. Es incluso una plataforma que pues nosotros, por tener la conectividad a través de la institución educativa, pues también ellos comparten información correspondiente a esos datos, entonces también hay que ser, como les digo, muy delicados. Miremos algunas de ellas. Dropbox, si ustedes lo conocen o han alguna vez escuchado esta herramienta, es una herramienta que tiene pues un objetivo de almacenar. No solamente almacenar, también le permite a uno organizar archivos a partir de carpetas. Tiene un sector o una herramienta que se llama flujo de trabajo y me permite también pues ir categorizando. Tengo herramientas o tengo información asociada, por ejemplo, a mis clases. Tengo información asociada, por ejemplo, a mis estudiantes directamente, particularmente cuando estoy, por ejemplo, acompañando seminarios de investigación. Tengo información asociada a mi labor docente, tengo un grupo de docentes con los cuales me reúno y entonces organizamos un poquito los temas a trabajar, entonces ahí tengo información con mi coordinación. Entonces miren que uno empieza a tener categorías, ¿cierto? Y esas categorías justamente conforman este gran mundo de información. El objetivo es ese, facilitar el acceso, que cuando yo ya llegue a un espacio, pues ahí está la información, esté categorizada. Más importante que solamente el tema del acceso, algo que se denomina sincronización. La sincronización es que si yo accedo de manera controlada por aquí por la plataforma a mi herramienta de Dropbox y guardo información allá, que si yo voy a acceder desde mi celular, aquí también yo tenga la información y de manera sincrónica, la agregué aquí y casi que de manera inmediata también la tenga disponible en mi celular. Herramientas como Dropbox, incluso como por ejemplo Google Drive, tienen esta posibilidad, incluso OneDrive, que es de Microsoft, tienen esta posibilidad, ¿cierto? Guardo información, almaceno información y casi que de manera inmediata están sincronizados en mis otros dispositivos. Esto permite incluso la continuidad del proceso. Puede que yo no tuve tiempo de terminar algún texto o algún trabajo, entonces estoy desde mi celular porque digamos, en términos de la contingencia, puede que yo no tenga uso de mi computador todo el tiempo. Es posible que en mi casa yo como estudiante o incluso como docente pues tenga que compartir mi computador con los esposos o con la mamá o con el hijo. Entonces, este evento de compartir información exige que cuando se sincronizan los contenidos, pues haya un mejor manejo. Dropbox es una de esas herramientas que permite esta facilidad y el tema pues de sincronización se vuelve un elemento muy importante.
Vamos a ver que hay algunas especificaciones de esta herramienta, por ejemplo, la denominada Paper, y se centra en la idea de poder compartir información con terceros, ¿cierto? Compartir de manera creativa con terceros, incluso pues es como un tipo de oferta o de inspiración que me permite ver en el mundo otros cómo utilizan la herramienta y poder empezar a utilizarla. Esto muchas veces es óptimo porque yo, por ejemplo, no sé de qué manera organizar mi información. Cuando uno de pronto está introduciéndose en el mundo de la virtualidad, puede que yo categorice la información de esta manera, pero me pongo a ver y mi compañero lo organiza de esta otra manera y como que es más fácil acceder a los datos, ya sabe más fácil por dónde manejar. La misma estrategia de cómo almacenar los contenidos se vuelve también eje en ese proceso de poder almacenar la información de manera rápida y que me permita obviamente el acceso de manera inmediata. En términos de capacidad, vamos a ver que algunas de estas herramientas están limitadas, ¿cierto? La posibilidad de compartir puede que se limite. Vamos a ver en algunas de ellas qué capacidad tienen. La capacidad de transferir archivos. Claramente no estamos en un mundo donde yo pueda hablar que voy a estar creando de manera individual. Necesito herramientas que me permitan no solamente la transferencia de archivos, sino también la co-creación, que yo pueda cooperar con mis compañeros en la elaboración de un texto de manera sincrónica y obviamente que al yo guardar mis datos, los guarde también desde, los pueda guardar para que mi compañero cuando reciba el archivo pues ya tenga esos cambios realizados y no esté trabajando sobre una copia, digamos, alterna, que incluso pues lo que hace es que me crea dos archivos completamente diferentes. El elemento de la posibilidad de editar los archivos, vamos a ver que algunas herramientas como Dropbox o como Drive, cuando yo tengo instalado el aplicativo en mi computador, me permite hacer edición inmediata de los materiales, ¿cierto? Solamente para algunos casos. Vamos a ver que hay algunos casos en donde de manera exclusiva yo solamente puedo trabajar en la red, ¿cierto? Vamos a ver que sería también el caso de algunos almacenadores de contenidos que también me permite esto, editar el contenido y trabajar de manera colaborativa. Ustedes pueden estar diciendo, bueno, pero si estamos hablando de almacenamiento, ¿por qué también sucede la parte de co-creación? ¿Por qué sucede la parte de seguridad? Y es que son factores que inciden directamente en ese almacenamiento. En la virtualidad, digamos que es posible cometer errores como ese, es decir, yo utilizo una herramienta, pero me despreocupo de otras posibilidades que tiene. Mientras yo mejor conozca los alcances de estas herramientas, más voy a poder incluirla en procesos. Ya sé que Dropbox me permite esto, esto y esto. Puedo hacer edición de textos, puedo transferirle a mi compañero el material, pero por ejemplo Drive me permite trabajar de manera simultánea, al mismo tiempo, en directo, casi que juntos estamos editando un mismo texto. Entonces, ¿qué voy a preferir en qué contexto? ¿Cierto? Y seguramente el aspecto seguridad me permitirá a mí también preferir una herramienta sobre otra, ¿cierto? Son factores alternos, pero que inciden directamente sobre ese almacenamiento. Y el tema, pues, de trabajo colaborativo, que como ven, pues, es un eje fundamental. Ahora, recomendar una herramienta que permite un muy buen almacenamiento, pero que de pronto deja el trabajo colaborativo de lado, puede que no sea tan óptimo como otras herramientas que sí lo permiten. En términos de capacidad, Dropbox pues nos permite una versión gratuita, también es una herramienta que tiene unos niveles de costos e incluso pues tiene para empresas o para ciertos sectores algunos como paquetes que les permiten pues tener un mayor alcance en términos de almacenamiento de espacio en la web. Vamos a ver, por ejemplo, que en la versión gratuita tiene una limitación de conectar de manera sincrónica varios dispositivos, pero que pueden alcanzar solamente hasta 2 gigabytes, ¿cierto? Si lo comparamos con otras herramientas, como vamos a ver ahorita con Google Drive nos puede ofrecer un poco más de espacio para el almacenamiento. Dropbox puede ser un poco más puntual, con la posibilidad que nos permite, pero la herramienta que yo puedo instalar en mi computador, yo Dropbox lo puedo tener de manera online o también lo puedo instalar directamente en mi computador y allí también me da ciertos beneficios. Incluso me lo abre con el formato Microsoft Word. Si tengo Word en mi computador, pues voy a poder trabajarlo desde allí. Es compatible, justamente Dropbox es compatible con Microsoft Word y bueno, pues me va a permitir entonces editar directamente mis textos allí, que yo los guarde, me queda mi copia directamente en la plataforma. Tienen la posibilidad de compartir, especialmente, y digamos, una de las potencialidades entre la herramienta Dropbox, Drive y, por ejemplo, WeTransfer es que me permiten compartir archivos de un tamaño significativo. Aquí de pronto me voy a ir un poco más hacia la parte de artes, los profesores de artes,
o de pronto sí, un poco más asociados que tienen la necesidad de compartir información que muchas veces es bastante pesada porque tienen o un video o tienen un podcast, ¿cierto? Un contenido auditivo, ¿cierto? Diferente si yo solamente tengo que compartir archivos en texto, que pueden ser un poco más livianos, incluso para los profesores que les queda un poco más fácil. Hay docentes que hacen grupos en WhatsApp y por allí están compartiendo información a los estudiantes, porque un archivo de texto es bastante liviano, ¿cierto? Puede tener unos 20 megabytes, uno más o menos pesado. En cambio, un contenido en video, un contenido en podcast, en audio, exclusivamente en audio, pues puede ser un poquito más pesado, a menos de que sea pues un audio de WhatsApp que puede ser un poquito más liviano. ¿Listo? Entonces, importantísimo también cuestionarse sobre eso y Dropbox ofrece ciertas alternativas cuando se trata de archivos pesados. Eso sí, si ya me está superando estas 2 gigas, pues entonces ya Dropbox puede que no sea la mejor herramienta y tendré que recurrir a otra como Drive, que en su versión gratuita tiene más o menos 15 y en su versión para instituciones, justamente la Universidad de Antioquia aplica para este caso. Tenemos la posibilidad de ilimitado, justamente ahora está ilimitado. Obviamente es un servicio que la universidad paga directamente a Google por el acceso a esta información y la posibilidad pues de yo tener un drive que casi que pues me permite tener todos mis contenidos allí, compartirlos, extenderlos pues a otras personas. Permiten la edición de materiales, por ejemplo en el caso de Dropbox me permite tenerlo de manera sincrónica en otros dispositivos y me permite el trabajo colaborativo justamente a través de esta herramienta que les hablaba hace un momentico que es Paper, que permite, y de pronto es una de las potencialidades que tiene Dropbox, intercambiar este conocimiento con terceros. Ya no limitar mi conocimiento a mi círculo más cercano, ¿cierto? Que serían mis estudiantes, mis grupos de investigación o mis colaboradores investigadores, sino también proyectar hacia otras esferas cómo gestionan la información, cómo agrupan el conocimiento, que claramente pues esto da una visión un poco más amplia. Y esa sería pues una posibilidad que nos ofrece Dropbox. Ahí más o menos podemos conocer como el alcance en términos de contenido parece que es un poco más limitado. La versión que se puede instalar en los computadores es muy potente, tiene un buen uso dentro de la red y funciona bastante bien. CamScanner, justamente CamScanner hace unos años tuvo una situación especialmente difícil a nivel de seguridad. Con el tiempo han ido sacando, digamos, como respuesta o soluciones al todo el tema de cómo se comparte la información. Igualmente, pues es recomendable que la información que se comparte por aquí de pronto no tenga muchos datos personales, ¿cierto? Evitar, por ejemplo, que se compartan cédulas, que se compartan tarjetas de crédito, ¿cierto? Limitarlo a información académica, que seguramente, bueno, es importante si yo tengo el ensayo allí, pero digamos, el nivel de información, pues es más importante si de pronto se me accede algún hacker o algún tipo o alguna información personal se me filtra, que claramente pues si es una cédula, si es una información ya personal, puede tener un nivel de impacto mayor. A mí me parece CamScanner y creo que lo recomiendo principalmente para los docentes de matemáticas, física, química, de pronto los profesores que necesitan mucho el tema de los ejercicios por parte de los estudiantes, pues muchas veces la misma herramienta digital pues no me ofrece todas las alternativas, ¿cierto? Todos los símbolos que se requieren no están disponibles en la web, tendrán que estar descargando bibliotecas de caracteres porque no están siempre completos. Entonces, lo recomendable es que el estudiante haga los ejercicios directamente en una hoja de papel y pues que pueda tomar la foto, ¿cierto? Ahora es tan sencillo como que el profesor tiene WhatsApp, le tomo la foto a mi ejercicio y se la mando por WhatsApp, pero de pronto si no, ¿cierto? Si el profesor me está diciendo, vea, tiene que enviármelo en PDF, en un formato particular, CamScanner es muy interesante en este sentido. Tiene solamente uno que entregar algo a nivel pues en este intercambio, obviamente si me están ofreciendo un servicio pues me quitarán ese algo y ese algo en estos términos es la propaganda de CamScanner que siempre está en cada una de las tomas de fotos, ¿cierto? Entonces digamos por ejemplo tengo este ejercicio, le tomo con mi celular una fotico al ejercicio, lo tengo allí, justamente lo gestiono con CamScanner, uno le puede hacer un poquito de edición. CamScanner trata de pasar este texto que justamente estará en lápiz o en lapicero y lo pasa a una versión digital, como si fuera un escaneo, justamente por eso, digamos, esa explicación está en el nombre, CamScanner, una cámara que escanea información y me permite a mí directamente convertirlo en formato JPG
o PDF, ¿cierto? Directamente, e incluso me da la posibilidad de enviarlo, si tengo mi correo o he accedido a mi correo desde mi dispositivo móvil, de una vez desde allí puedo hacer el envío, ¿cierto? En términos de facilidad, es una herramienta bastante fácil. Me permite el almacenamiento porque justamente yo puedo guardar información allí. Hay profesores que me dicen, ve, es que yo tengo un set de ejercicios, un grupito de ejercicios, una lista de ejercicios que yo mismo hago a mano, porque no tengo también la herramienta. Hay profesores que me dicen que les queda muy difícil hacer los ejercicios directamente en la web, entonces hacen uso de estas herramientas, ¿cierto? Lo mismo, tengo los 10 ejercicios, le tomo la foto a la hoja que tiene los ejercicios, ahí de una vez me permite o me da las opciones para compartirlo en PDF, lo convierto en PDF y lo mando a través de mi correo a mis estudiantes. Simplemente hay que indicar los correos de los estudiantes y es un proceso bastante sencillo que le permite a uno subsanar un poquito este tema que tiene la virtualidad, que muchas veces pues hacer las fórmulas, escribir estas fórmulas, pues puede ser un poquito más complejo, ¿cierto? En términos también, por ejemplo, de química, química también lo requiere en algunos casos. Bueno, hay algunas situaciones particulares. Específicamente lo he escuchado desde los profesores de matemáticas que requieren estas herramientas. Hay otras que les permiten directamente pues, hacer la edición de texto directamente en la herramienta, pero para los profesores que de pronto no quieren adentrarse mucho, no les interesa o tienen de pronto ciertas debilidades con la tecnología, es una muy buena alternativa directamente en mi dispositivo móvil. Allí hago mi guardado de cada uno de estos ejercicios y simplemente pues sería ir seleccionando y mandando a los estudiantes. En la versión gratuita, pues claramente como son archivos en formato fotografía, luego la herramienta los pasa a un formato que es un poco menos pesado que una foto. Una foto puede llegar a ser bastante pesada, también dependiendo de cuál es nuestro dispositivo, el alcance en píxeles que tenga. Pero la herramienta es muy interesante en este sentido. Yo justamente pues la utilizo para hacer ese ejercicio y siento que guarda o almacena información de manera pues muy cómoda. Y bueno, digamos pues que entre la normativa, la versión gratuita tiene un almacenamiento de hasta 200 megabytes. Yo les hacía esta relación hace un momentico, un texto muy pesado puede llegar a tener unos 20 megabytes, ¿cierto? Uno por lo general escanea una hoja, entonces póngale que tendrá unos 5 megabytes y entre 5 y 200 pues hay una buena posibilidad pues de tomar capturas. Y también pues la posibilidad de enviarlos es bastante sencillo. Uno puede crear portafolios, hasta 3 portafolios, y dentro de esos portafolios pues hay un mínimo de archivos dentro de cada uno de los portafolios, pero uno puede pues ir ampliando o no necesariamente hacer uso de estos portafolios, sino dejar los datos allí. Incluso yo no me creo estos portafolios, sino que voy dejando la información ahí como en la página principal y pues seguramente pues simplemente la ubico y la envío. Bueno, y también esta posibilidad que me gustan mucho las herramientas que tienen la conexión o como la comunicación alternativa con otras herramientas como por ejemplo Evernote. Evernote es una herramienta como un tipo de agenda digital mucho más compleja que lo que sería, por ejemplo, Calendar. Es bastante interesante por si quieren ir a revisarla. Yo de vez en cuando pienso que es como un tipo de cuaderno agenda que tiene uno la posibilidad de escribir, agendar información, recordatorios y también pues un tema del calendario. Evernote se llama, es muy interesante. Pero también me permite hacer comunicación CamScanner directamente con Drive, ahí lo tengo, entonces simplemente pues le conecto mi Drive y le voy mandando archivos a mis carpetas, con blog de notas, con Dropbox justamente también hay una relación que me permite tenerlo, si lo tengo instalado en mi dispositivo móvil, hago la relación directamente del CamScanner y lo mando a mi Dropbox, entonces me permite allí, e incluso tiene comunicación con OneDrive, que es de Microsoft. ¿Cierto? Es como la misma situación que sucede con el Drive, lo tiene con Microsoft. CamScanner claramente permite compartir, yo justamente les decía que permite compartir en esos dos formatos, en JPG y en PDF. Hay otros formatos que se pueden incluir, hay algunos de costo, la mayoría son de costo. Yo les decía que lo que uno debe ahí entregarle a la herramienta para que le permita hacer uso de la herramienta misma es que cada documento que uno tiene siempre dice abajo CamScanner como una propaganda, pero bueno, digamos que en algunos casos es un costo que uno puede pagar, ¿cierto? Que estaría bien pues el uso.
Y eso sí, una vez más, pues soy reiterativa en términos de seguridad. Eviten al máximo que fotos de mi tarjeta de crédito, eso no se hace de ninguna manera. Uno evita por completo compartir información de ese tipo, porque es una información muy volátil. A mí me roban el celular hoy y si tengo mis fotos de mis tarjetas de crédito, pues ahí se me van todas, ¿cierto? Entonces, a pesar de que estas herramientas de almacenamiento me dan muchos beneficios, específicamente en el ámbito académico, tienen muy buenos resultados y muy buenos beneficios, por así decirlo, también hay unos requerimientos que tengo que tener muy en cuenta, ¿cierto? Que la información en la virtualidad puede siempre estar susceptible de que cualquier persona pues acceda a ella, ¿cierto? Y pues si acceden a unos ejercicios no habrá problema, pero si acceden a una información un poco más personal, claramente pues ya empezará uno a preocuparse un poco. Entonces, evitar cualquier tipo de preocupación en este sentido. Bueno, y hay algo muy interesante que también tiene CamScanner, creo que es una pregunta continua que me han estado haciendo algunos profesores, justamente, bueno, en los profesores de ciencias sociales, justamente de lingüística, de pronto un poco más desde estas áreas, de vez en cuando necesitan reconocimiento del texto, que el texto, si yo, por ejemplo, le tomo una foto a un texto como tal, a una imagen que yo escribí de manera manual, claramente pues tiene que tener muy bien escritos los caracteres, pero yo le puedo llegar a tomar una foto con CamScanner y él me hace el reconocimiento de las palabras y me las convierte como en este tipo de formato directamente, pues como si fuera un teclado digital, ¿cierto? Es una buena herramienta, al menos para hacer transcripciones bastante buena. Y bueno, creo que puede pues como serles muy, muy útiles. Bueno, también el tema de la transferencia, claramente pues no hay un trabajo simultáneo porque son contenidos, yo puedo compartir archivos con otro, a la persona le quedará el archivo completo, pero no puede hacer edición al mismo tiempo. ¿Cierto? Esta posibilidad está un poco más limitada. Está la posibilidad de uno, por ejemplo, hacerlo desde los dispositivos. Yo, por ejemplo, tengo CamScanner en mi celular, lo tengo en una tableta y puedo hacer como la gestión entre los contenidos, pero no puedo hacerlo por fuera de ellos. Eso sí se sincroniza, también pues que es una posibilidad para uno trabajar con los materiales. Y lo que sí se puede hacer también en una versión de costo es la posibilidad de hacer firmas electrónicas. Digamos, por ejemplo, que escanee un documento legal de algún motivo y yo puedo hacer las firmas electrónicas a través de la opción de costo. Esta opción de costo tiene beneficios a nivel de seguridad, ¿cierto? Ya será pues yo hacerme la revisión de las políticas de uso de la misma herramienta y determinar si me sirve o no me sirve. Si yo veo que de pronto flaquea un poco el tema de seguridad, no especifica qué va a hacer con mis datos, una vez más recomiendo evitar el uso de la misma herramienta y hacer uso pues de otras herramientas que de pronto permiten un poco más de seguridad en términos de la firma electrónica, ¿cierto? Tener la firma electrónica en la virtualidad también es bastante complejo. Ahí les queda CamScanner, es una herramienta bastante buena, bastante interesante. No voy a detenerme mucho en Drive, pues a mí Drive me parece una herramienta pues fundamental en estos tiempos. Justamente yo les decía, bueno, la universidad por el pago que ejerce sobre Google con respecto a esta herramienta, uno tiene directamente la alternativa para guardar información, trabajar de manera simultánea con compañeros. Digamos que la mayoría de nosotros ya hemos utilizado esas herramientas. Yo abro un enlace, se lo comparto a mis estudiantes, allí les pongo ejercicios, allí les pongo información, se las almaceno de manera inmediata y ellos gestionan la información con estas herramientas. Aquí pues les quería mostrar un poco como las posibilidades que tiene, pues es bastante amplia, ¿cierto? En la versión gratuita, la que no es la institucional tiene hasta 15 gigabytes. En la versión de nosotros ya sabemos pues que es ilimitada, pero sí se pueden compartir no solamente archivos de texto, sino de presentaciones. Yo puedo hacer una presentación de manera simultánea con mi compañero, si soy estudiante, trabajar de manera simultánea en un texto, si soy profesor, hacer un acta con mi compañero. Trabajando los dos de manera simultánea, yo puedo ver dónde va mi compañero trabajando y irme a al otro renglón y seguir completando información. Y sucede todo el intercambio de manera simultánea. Vamos a ver que Drive tendrá sus problemas. De vez en cuando en términos de conectividad puede ser un poco complejo, puede que por momentos pues se me vea trocada la información, de pronto no. En términos, por ejemplo, de sincronización, hay muchos que utilizan, Drive tiene una versión descargable para el escritorio y hay personas que me dicen, bueno, como que no se me sincroniza el tiempo, uno tiene que estar muy atento que esto sí suceda porque justamente pues puede
corresponder a un error de la herramienta y puede pues como afectar un poquito el tema del almacenamiento de la información. Pero en el término del trabajo online tiende a ser bastante bueno, uno puede almacenar información, compartirla, trabajarla. En términos de trabajo cooperativo, pues es bastante importante el trabajo. Permite transferir información a otros, le transfiero este archivo, lo comparto para que este mire y puedo controlar también los niveles de información. Puedo mandar un archivo para el que alguien lo pueda editar o solamente para que esté habilitada la opción de visualización. ¿Cierto? Si de pronto ahorita tiene alguna pregunta particular sobre esto, pues lo revisamos directamente en la herramienta, pero la facilidad que permite. Nosotros durante hace como un par de semanas dimos un taller solamente de almacenamiento y solamente de Drive, porque claramente es muy robusto en términos de información. Y no solamente esto, no solamente presentaciones, formularios, sitios web, también uno puede compartir a través de estas herramientas pizarras. Hay profes también de matemáticas que me dicen, bueno, yo utilizo muchas pizarras, ¿cómo puedo guardar esas pizarras y almacenarlas? Jamboard es una herramienta justamente de Google también como de este colectivo que tiene Google Drive, y pues puedo almacenar información ahora en tableros, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que vamos a ver ahorita con Symbaloo, que me permite guardar enlaces, por ejemplo, de información y categorizar según esta información que voy recolectando. La edición de archivos claramente es una estrategia que tiene Drive y es una de sus virtudes o de sus beneficios incluso sobre otras herramientas. Y el tema de trabajo colaborativo, pues con Drive yo puedo hacerlo sincrónico e incluso asincrónico. Yo empezar a trabajar hoy en el archivo, mañana mi compañero está al mismo tiempo trabajando en él, o él no puede hacer o el trabajo hoy, yo voy adelantando y mañana si él se conecta, pues va a ver mis desarrollos. En términos de conectividad y de almacenamiento, las unidades de equipo también son una gran virtud que tienen estas herramientas. Bueno, aquí acá no tengo, bueno, no tengo como el acceso a la información, pero las unidades de equipo son un set de datos que se pueden compartir con una colectividad, ¿cierto? Uno de los usos, por ejemplo, que justamente se le pueden dar dentro de las compañías donde se trabaja un grupo significativo de personas, lo que podemos, por ejemplo, hacer es recolectar, digamos, por ejemplo, ciertos permisos. Digamos que yo comparto una carpeta de archivos en donde tengo actas, en donde tengo datos que corresponden a un grupo de personas. Y justamente ingreso a estas personas de manera manual. Yo puedo gestionar quiénes ingresan si yo coordino la sesión como tal. Yo puedo justamente gestionar esto, pues puedo gestionar la información de manera inmediata, quién puede acceder a la información, quién puede editarla, quién puede eliminarla, que también es un factor importante. Las unidades de equipo me permiten trabajar con grandes cantidades de información, pero que también yo pueda controlar. Bueno, si tengo un grupo de personas trabajando con los archivos, pues entonces que yo pueda gestionar quién puede ver, quién no puede ver y quién puede editar, ¿cierto? Y todo eso sí, de manera inmediata, todo lo que yo comparta en esas unidades de equipo, todo el mundo tiene acceso. Dependiendo de sus roles específicos, si yo le habilité solamente que podías ver, pues entonces solamente vas a poder ver el contenido, pero inmediatamente yo pongo un contenido entre esos archivos, dentro de esas carpetas, ya es visualizado por todo el grupo. En términos de uso, las unidades de equipo pues pueden ser implementadas en, por ejemplo, sesiones donde son un grupo de docentes trabajando de manera cooperativa, profesores que quieren compartir información con sus estudiantes de manera inmediata, no estar habilitando archivo por archivo, sino una carpeta en donde todos los datos están abiertos, pero yo controlar y gestionar que los estudiantes solamente puedan ver. Esto también se puede hacer en unidades de equipo. Hay profesores que hacen unidades de equipo por cada uno de los grupos que tienen, hacen una unidad de equipo para trabajar con sus compañeros docentes, hay coordinadores que para gestionar un poco a los profesores que trabajan dentro de esas unidades también crean esas unidades de equipo. Y bueno, van haciendo como la gestión de la información. Está a nivel un poco mayor, ¿cierto? Si yo tengo un grupito pequeñito con que se les comparte una carpeta, pues está bien, habrán permisos que se entregan de manera inmediata. Yo no puedo gestionar tanto el tema de los niveles de permiso, pero no lo necesito porque es un grupo pequeño controlable. Cuando el grupo es grande, ¿cierto? A unas magnitudes mayores, yo diría grande empieza a ser en 30 personas uno ya pierde el control de quién es quién. En adelante, yo ya inmediatamente haría unidades de equipo y voy asignando poderes dependiendo del rol y del perfil que tiene cada una de estas personas. Bueno, denme un segundito por aquí. Voy a regresarme para que miremos la siguiente herramienta que justamente es Symbaloo.
Voy a aprovechar por aquí. No sé si Sebas, damos una rondita de preguntas. No sé cómo ves a las personas, si de pronto quieren hacerme una pregunta de una vez, ya que tenemos como un recorrido de estas tres herramientas, o si damos continuidad. Mari, pues ahorita en el chat solamente tenemos dos preguntas. Una sería que si es posible que esta presentación se la puedan pasar a los asistentes. Listo. Ujú. Bueno, yo les voy a compartir unos datitos. Yo creo que nosotros a través de la grabación que va a quedar, acá yo creo que Sebas les compartió el enlace, ¿cierto, Sebas? El de esta grabación. Lo que Sí. pasa es que esta presentación particularmente hace parte de un set del curso que estamos por abrir, que es esa ruta de apropiación de contenidos, que justamente va a estar este curso próximamente abierto y hace parte pues como de este contenido. Pero lo que podemos hacer es que ustedes a través de las grabaciones que vamos a estar publicando, yo creo que pues por cuestiones de tiempo, de aquí a más tardar mañana o a más tardar el miércoles, posiblemente ya esté la sesión lista, disponible para ustedes y van a poder hacer el regreso sobre toda esta presentación, que es una presentación pues que les queda a ustedes directamente. Y directamente pues también pueden ir a conocer las herramientas. Si están interesados en este curso, yo creo que ya próximamente el primero saldrá como en unas semanitas y vamos a estar publicando en nuestras redes información. Este curso justamente creo que sale dentro de un mesecito y ahí van a poder conocer más si quieren conocer a fondo toda la temática. Más o menos en un mesecito van a tener el acceso a todos estos datos. Bueno, y la otra pregunta es frente a esta aplicación que nos vas a hablar, Simbaloo, y la Ujú. profesora dice que si conoces algún tutorial de esta aplicación, ya que le interesa aprender sobre el manejo de esta. Listo, podemos ver ahorita en un momentico, voy a tratar de como de cubrir, si quieren cubro primero WeTransfer, ya que la pregunta de la profesora está pues relacionada con Simbaloo, les muestro como un poquito como el funcionamiento que como dice la profesora es muy interesante, a nivel de links el trabajo es bastante óptimo. Entonces voy a terminar con WeTransfer, que justamente hace como relaciona este set de herramientas. WeTransfer es una herramienta que ya me permite de manera muy concreta compartir archivos que tienen un tema de peso. Ya no es tanto almacenamiento, ya deja de ser almacenamiento y es más bien transferencia. Justamente el nombre está asociado a esta idea. Y me permite entonces gestionar contenido. O sea, tengo un video, es un video pesado, significativamente pesado, puedo compartirlo a través de WeTransfer. El tema de WeTransfer es que me permite hacer ese proceso bastante fácil, ¿cierto? Comparto, incluso voy a mostrárselos por acá. Aquí justamente pues me dice como el tema de los límites que tiene. Miren que justamente no habla del tema de almacenamiento. Sí tiene la posibilidad de hacer los envíos de la información hasta 2 gigas y también pues le permite a uno reenviar, hacer reenvíos y eliminar pues transferencias que uno haya realizado. Esto de manera gratuita. Vemos que en la versión de WeTransfer Pro, que justamente pues tiene un costo, luego pues si les interesa pueden irse como al tema de pricing, pues de los precios que le dan a sus servicios. Y bueno, tiene una posibilidad casi que bastante amplia, incluso es significativa. Tengo una tera de almacenamiento, tengo la posibilidad de enviar y recibir información de hasta 20 gigabytes, que es bastante alto, eliminar, transferir, proteger también todos los contenidos a través de contraseñas. Creo que no tiene cifrado, que es una protección, una forma de protección de la información máxima, pero es bastante buena esa protección. Claramente, pues aquí también en términos de transferencia de los contenidos puede ser bastante limitado. Entonces, WeTransfer, miren que es tan sencillo como que vengo acá, de una vez añado mis archivos en este espacio, comparto con llenar ese set de información. Ya con esto la persona, pues el grupo de personas están recibiendo la información. Está apareciendo aquí que tengo debilitada mi conexión. ¿Me escuchan bien, Sebas? Sí, Mari, se Se cortó cayó un poco, pero un ahorita poquitico. está bien. Ah, bueno, creo que ahí ya va a regresar un poquito más estable. Bueno, entonces WeTransfer deja de estar un poco como cercano a las herramientas que hemos estado viendo, que justamente hacen referencia a esto, a la posibilidad de almacenar archivos, editarlos, trabajar de manera colaborativa. Este ya pasa a ser un set completamente diferente, que es transferir esos contenidos, ¿cierto? Y esto pues es un llamado a los profesores de artes, que hay, yo comparto imágenes, claramente pues es recomendable que sean sus imágenes o en su defecto, imágenes de dominio público o de algún tipo de licenciamiento Creative Commons. Ya saben pues que compartir información que tenga derechos de autor o copyright pues como tal
es una violación a derechos de autor, entonces evitar pues por lo completo. Y digamos, hay profesores que me dicen, bueno, yo puedo compartir este contenido desde un amigo mío, sí, o sea, si alguien ya les habilitó a ustedes el permiso, pueden hacer. Yo tengo un amigo, él tiene un contenido, un libro o una pintura o una obra que necesito referenciarla en el marco de mi curso, hablo con mi amigo, mi amigo me autoriza. Fundamental hacer algún texto escrito, incluso un correo donde mi amigo, que se vea claramente que es el correo de mi amigo, pues me indique que me hace el préstamo de esa obra como tal y claramente pues la puedo compartir en un espacio y obviamente que la persona sepa para qué va a ser utilizada. También sería un tema de violación a derechos de autor que yo le diga a mi amigo, necesito una obra, necesito que me muestres tu obra o me prestes tu obra para mí de manera personal y luego lo utilice en el marco de un espacio académico, pues también sería un poco pues violentar este tema de derechos de autor. Pero sí lo voy a utilizar para mostrarlos a mis estudiantes de manera controlada, que ellos no puedan, digamos, descargar esos archivos. Unidades de equipo me permiten tener un control sobre este tema de los permisos, que no lo puedan descargar, por ejemplo, y esto obviamente permite proteger un poco más la información, ¿cierto? Cualquier tipo de permiso que les autoricen para entrega, para compartir contenido, a esta hora de mi compañero, siempre por escrito. ¿Listo? Eviten al máximo que sea de manera pues oral. Llega a suceder un evento X en donde el compañero pues o de pronto ya no esté en los buenos términos con nosotros o de pronto no esté disponible para encontrar. Si en ese caso sucede y yo obviamente estoy haciendo uso de la herramienta y hay alguien que tenga los derechos patrimoniales de esa obra, puede incluso acusarme de una violación a derechos de autor. Entonces evitamos eso de manera escrita. Eso sí, tener mucho cuidado con compartir información que esté, o que no haya sido creada por nosotros mismos, porque obviamente esto también puede pues, incurrir en ciertas violaciones. Fundamental siempre tener en cuenta el tema de derechos de autor para todo el tema de compartir y transferir contenidos en la web. Y vámonos entonces a Simbaloo. Aquí la profe pues, nos hacía un trabajo especial. Bueno, aquí incluso les queda como toda la información del WeTransfer, que es más o menos como lo que les comentaba. Simbaloo es una herramienta que a mí me parece fantástica para términos de enseñanza. Vamos a ver que tiene unas librerías bastante amplias. Justamente uno se va por allá, busca temas y aparece casi que un número infinito de temas asociados a esta conexión. ¿Qué permite Simbaloo, cierto? ¿Cuáles son esos beneficios que uno dice, bueno, qué buena herramienta, pero qué es lo que permite? Es una herramienta que guarda, organiza y comparte recursos digitales en línea, de manera concreta, páginas web, links, ¿cierto? Y yo creo que a nosotros nos ha pasado, a mí, yo soy una persona que estoy navegando muchas veces en la web, conociendo X contenido y digo, qué chévere, voy a guardar esta página. Y por cosas de la vida le di guardar, justamente yo guardo mucho con los marcadores, pero por cuestiones de vida cambié de computador, se me perdió el marcador, ya no encuentro la página, ¿cuál era esa página? A uno se le olvida por completo. En este caso, esta herramienta hace o realiza ese guardado de la información y nos permite como irlo gestionando directamente los espacios en la web. Y es muy chévere porque en términos de violación a derechos de autor, cuando uno comparte un enlace, pues no hay una violación a derechos de autor. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que, a ver, es como si yo dijera, por ejemplo, yo sé que en esta esquina venden limones, ¿cierto? Yo no digo que esa tienda es mía, o sea, no hago uso de la tienda mía, sino que yo le digo a mis estudiantes, vea, en esta tienda o en esta esquina venden limones. Entonces estoy haciendo la referencia a ese lugar sin tomar nada de ese espacio. Justamente Simbaloo lo que me hace es eso, recogerme los enlaces asociados a otras páginas web que yo puedo recomendar a mis estudiantes, que me pueden servir a mí para ampliar la información. Ya les voy a mostrar el caso, por ejemplo, de algunas páginas que justamente en recursos TIC, pues yo que estoy asociada ahorita, Sebastián les comentaba que mi maestría justamente está relacionada con esto, pues entonces yo trato de buscar herramientas a través de estos espacios. Y créanme que esto se vuelve una cosa casi que obsesiva, o sea, yo muchas veces ingreso solamente a Simbaloo a mirar, qué habrá nuevo, entonces uno empieza ya a recorrer esta herramienta, esta otra herramienta, esto me sirve para esto, voy a guardarlo en esta carpetica mía o asociarlo en esta carpetica mía porque después me puede servir, o algún estudiante me preguntó sobre este tema y no sabía cómo responderle. Acá tengo una herramienta que le permite dar respuesta a esta dificultad que tiene el estudiante. Ahorita vamos a ver que es una librería muy grande. Justamente creo que la profesora Nancy me hacía una pregunta similar cuando vamos a descargar, compartir videos en YouTube. También podríamos hablar de violación a derechos de autor. Descargar Profecí, descargar cualquier, incluso hay un segmento en donde YouTube dice, comparta el enlace. Ay, mira qué canción tan bonita, me gusta mucho, se las quiero mandar a mis estudiantes. Manda el enlace, ¿cierto? Usted manda el enlace y está diciendo, vea, la referencia de la tienda de limones, ¿cierto? Esa es la tienda de limones, pero yo no estoy hablando de ninguna propiedad sobre esa tienda de limones.
Si ahí venden limones y venden alguna otra cosa, pues eso ya será problema de la persona que tenga esa tienda. En ese caso, yo como que me lavo un poquito las manos. Y YouTube tiene esa particularidad, le dice a usted, profe, comparta el enlace, y el enlace le sirve para su clase, compártalo, pero nunca descargue, ¿cierto? Descargar ya incurrimos en una violación de derechos de autor. Y muchas veces eso está bueno, ¿cierto? Estamos hablando en términos de conectividad, cuando uno tiene la posibilidad de acceder a YouTube y revisar el video, pues estamos muy bien. Incluso descargarlo puede ser bastante pesado, es incluso un evento innecesario. Descargar videos de YouTube sí es violación de derechos de autor, a menos de que el video tenga algo de Creative Commons. Cuando el video tiene atribución, por ejemplo, en Creative Commons, pues yo puedo compartir el archivo e incluso lo puedo descargar y editarlo. Bueno, Creative Commons, por ejemplo, atribución, que es la versión más amplia del tema de recursos abiertos, pues me permite gestionarlo. Pero si por ninguna parte en ese video, en esa cajita de descripción, yo veo que dice licenciamiento Creative Commons, le aplica todos los derechos, el copyright, todos los derechos restringidos y es una violación a derechos de autor, hacer la descarga de estos materiales. Hay páginas web educativas que tienen esos objetivos. Incluso yo siempre invito a los profesores, profe, si usted tiene la posibilidad de grabar alguna información útil, si usted tiene la posibilidad de tomar, por ejemplo, profes que trabajan directamente con sus ejercicios dentro de las disciplinas. Pidan permisos, tomen captura, hagan sus propias galerías de imágenes, que incluso luego uno para referenciar un proceso a los estudiantes le queda mucho más fácil. Hay profesores que guardan videitos, ¿cierto? Estos profes de la virtualidad que casi se han vuelto unos youtubers porque tienen en sus páginas de YouTube videos explicando sus procesos. Yo siempre los invito, profe, pongan sus contenidos abiertos, libres, cosa que la gente pueda incluso descargarlo para los estudiantes que no pueden descargar, no pueden acceder a información online. ¿Listo? Es muy chévere, ¿cierto? En esos términos, pues es bastante interesante la herramienta. Bueno, entonces hablándoles un poquito de Symbaloo. La versión gratuita entonces permite almacenar, agregar páginas, pero con anuncios. Justamente creo que lo vamos a ver acá. Sí. Miren, por ejemplo, que todo este sector aquí arriba, esta es esto tiene un nombre, se me fue el nombre, qué pena. Bueno, esto es una página en Symbaloo. Esta página justamente sobre recursos TIC. Cada uno de estos recursos me permite a mí acceder a una página, a un enlace guardado. Miren que yo simplemente hago clic en el enlace y me lleva y me abre la página. Y la página tiene una relación. Justamente yo busqué recursos TIC y me trae pues una relación. Creo que tengo la internet un poquito lenta. Estoy teniendo unos problemitas de conectividad, pero bueno, digamos que este sería pues como la esencia de cómo funciona el Symbaloo. Voy a mostrarles algunos concepticos aquí. Registrarse es bastante sencillo. Uno puede registrarse haciendo uso de, digamos, como de los perfiles. Miren que, por ejemplo, el perfil profesores y equipos de trabajo, colegios o distritos asociados son completamente libres. En su versión personal tiene algunas limitaciones. Vamos a ver que incluso en la versión de profesores tenemos algunos beneficios asociados. El proceso es bastante sencillo en adelante. Miren que justamente pues me dice, usted lo puede probar con unas limitaciones y bueno, va a poder pues hacerlo en el marco también del costo. Y son planes que se pueden asociar, ¿cierto? Que justamente pues voy a hacer la prueba y miren que me permite asociarlo a Facebook o a Google, ¿cierto? La gestión es bastante sencilla. Voy a irme directamente aquí como el espacio, sé que tenemos un tiempo limitado, entonces voy a mostrarles un poquito entonces cómo se organiza esta información. Symbaloo siempre tiene como su segmento de exploración. Creo que no va a dejar ingresar. Vamos a ver si me permite hacer el logueo con mi cuenta de correo que ya tenía la cuenta creada. Bueno, Symbaloo me ofrece la posibilidad de uno navegar, o sea, yo puedo construir mi propio tablero de recursos directamente desde mi conocimiento. Ve, por allá estuve investigando, abrí esta página, accedí a la página y me gustó mucho, quiero ingresarla dentro de mi carpetica, ¿cierto? Y uno aquí puede empezar bien que justamente tengo una carpetica de entrada, yo puedo crear una nueva, justamente pues puedo crear una nueva. Pero si quiero trabajar con una que ya tenga de manera inmediata, pues puedo ir trabajando simplemente con la que tengo allí o me puedo unir a otro grupo. Ya saben que el tema colaborativo es fundamental cuando estamos gestionando este tipo de recursos.
Y es tan sencillo como empecé a organizar mi tabletica. Por ejemplo, aquí estoy separándolo por diversos temas. Por ejemplo, acá son como bancos, bueno, aquí hay como algunos temas asociados. Con hacer clic en añadir, miren que justamente me permite hacer clic sobre cada una de estas ventanitas que todavía están libres y miren que me permite crear estos bloques, ¿cierto? Crear el bloque justamente me da de manera inmediata cuál es la dirección de esa página web para yo asociar. Simplemente es tener mi página web guardadita, la que yo por allá estuve buscando en algún momento, de esta página me puede servir para algo y asociarla a estos bloques. Hay personas que lo categorizan de una manera específica, yo lo puedo categorizar, por ejemplo, miren que esta misma tablero tiene por un lado bancos, por el otro lado redes sociales, por el otro lado buscadores, por aquí páginas para acceder a información, redes sociales o, bueno, elementos varios como Geniali, estos transformadores de PDF, entre otras herramientas. Y quizás de pronto lo más valioso es eso, uno buscar en la web quiénes han estado creando otros contenidos. Hay gente muy tesa para categorizar información en Symbaloo, muy buenos, y que empiezan a poner o a disponer en esos tableros toda la información de lo que conocen. Ve, yo por allá conozco esta otra herramienta, y te lo ponen disponible para que tú simplemente con un clic accedas a esos contenidos. Listo. Hay muchos temas, hay diversidad. Yo puedo poner en el buscador de Symbaloo temas asociados con ciencia, temas, tableros asociados a matemáticas, bueno, contenidos justamente para aprender dentro de las disciplinas. Symbaloo casi que es ilimitado. Y justamente miren que es muy sencillo como ir haciendo sus carpeticas, agregando bloques y poniendo el enlace. Se puede cambiar de color como para hacer la organización un poquito más concreta. Miren que justamente pues aquí hace uso del color para hablar un poquito de esta estructuración de la información. Se necesita mucha creatividad, la capacidad obviamente para ir pensando de qué es lo que quiero agrupar en este tablero, buscar la sociedad de estos recursos dentro de lo creado desde otras personas, ¿cierto? El trabajo colaborativo en la web casi que se vuelve un elemento fundamental porque me permite no partir de cero, ¿cierto? Yo no tengo que empezar a crear desde cero un bloque o pues, por lo menos se llaman tableros, estos tableros de contenido, sino que yo puedo empezar a asociarme con el contenido que otro ya ha creado, justamente buscar por acá qué información tengo y pues obviamente me permite ampliarlo un poco más. ¿Listo? La versión gratuita tiene siempre estos contenidos de publicidad, pero bueno, como les digo, siempre hay costos que uno puede pagar en búsqueda de estos beneficios que me dan las herramientas, y las herramientas gratuitas de la web pues son bastante buenas y bastante amplias. Voy a dejar un poco aquí ya esta charla sin presentarles un tema que me parece muy importante, que son estos aplicativos. Yo creo que en términos de aplicativos, y no solamente de los aplicativos, porque los tengo por acá, no solamente de los aplicativos como algunos de estos que no solamente almacenan información, sino que también gestionan la información como cuadernos, por ejemplo, Trello, To-Do, hablan de procesos, OpenBoard también de tableros e incluso pues de cuadernos, y bueno, Calendar, que también tiene un enfoque particular de recordatorios. Yo siempre recomiendo a los profesores que en términos de virtualidad y cuando uno está explorando es solamente aventarse a conocer, a tratar de conocerlo, ¿cierto? Hay complementos del mismo, de las mismas herramientas como por ejemplo que Loom. Justamente nosotros hace poco dábamos una sesión o una formación de videoconferencia que yo misma puedo crear mis contenidos y mis videoconferencias a partir de estas herramientas. Eso es un set de complementos, yo justamente hago uso de algunos de ellos, pero uno llega a estas herramientas, a estas aplicaciones, al uso de esas aplicaciones, cuando uno se avienta a experimentar. Otro ya habrá tenido el mismo problema que uno, y cuando uno pone en internet, ve tal herramienta para solucionar tal situación particular, uno se empieza a encontrar con una cantidad casi que infinita de herramientas, ¿cierto? Y justamente así pudimos elaborar un poquito estos talleres que próximamente van a estar saliendo al público. ¿Listo? La invitación está abierta a que se den la posibilidad de conocer al menos estas herramientas de las que estábamos conversando hoy. Ya conocerán seguramente algunas, pero todavía queda pues un mundo para explorar, y pues la idea es tratar de acompañar el proceso de todos ustedes. Si de pronto tienen dudas, el set de esos videos, que casi ya son como 22 videos que tenemos en la plataforma de YouTube, hablan de muchos aspectos, ciertos aspectos asociados, y nuestro objetivo es siempre irles dando algunas herramientas que les pueden ser útiles. Yo creo que para la otra semana también vamos a tener un taller interesante, yo creo que el día lunes, incluso lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, en donde vamos a ir incluyéndoles otras herramientas que pueden incluir en su quehacer formativo. Bueno, Sebas, aquí ya terminé la formación.
Si quieren, pasamos entonces al espacio de preguntas. ¿Qué duditas, preguntas tienen? Aquí pues voy a tratar de ir respondiendo sobre esta sesión que tuvimos. Claro que sí, Mari. Mira que en este caso tenemos pocas preguntas, pero hay preguntitas Ujú. interesantes. Por ejemplo, encontramos esta que nos dice, ¿Cam Scanner es solo para dispositivos móviles o también permite utilizarse en PC? Bueno, Cam Scanner para la versión, o sea, tiene una versión PC, es una versión creo que también asociada, tiene costo, pero permite también el tema de almacenamiento. Lo que pasa es que la facilidad y realmente el potencial de Cam Scanner está asociado justamente a la capacidad que yo tengo de tomar fotos directamente con mi celular, ¿cierto? De pronto con las cámaras de los computadores puede ser un poquito más difícil, pero en términos de almacenamiento está la versión online, sí, online. Pero es posible hacerlo desde, más que todo para gestionar información, diría yo. Como les digo, el potencial está en eso, en que yo tengo la facilidad que tengo un dispositivo aquí, tengo la hoja acá, le tomo la foto y directamente pues ya lo puedo empezar a mandar por otras herramientas como Drive, eh, también el correo, bueno, hay algunas estrategias como por ejemplo cuando uno ya tiene celulares asociados, por ejemplo el AirDrop, también se pueden compartir contenidos por allí, es mucho más fácil hacerlo desde la herramienta, por eso esta facilidad, profe, que te da el tomar una foto directamente con tu dispositivo móvil, que es como la virtud que tiene esta herramienta. Muchas gracias, Mari. Por acá hay otra pregunta y que dice, en iPhone veo que hay otras aplicaciones similares a Cam Scanner. ¿Cuál sería su competencia con esta herramienta que no tenga costo? Pues, profe, no sé, si quiere me dice cuáles herramientas y lo podríamos mirar. Yo creo que la virtud de Cam Scanner es eso, la facilidad, la capacidad que tiene, es una capacidad bastante alta de unas 200 megabytes. Obviamente, pues la posibilidad que te da, si yo no tengo una herramienta iPhone, si no tengo un celular iPhone, pues requeriría de una herramienta para que me permita hacer ese proceso. Entonces, también eso depende. Si yo con iPhone ya tengo la posibilidad de hacerlo, pues prefiero recurrir a una herramienta que ya me esté dando iPhone y que no sea de costo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un Android que no lo tiene, pues ahí tendría la facilidad. Es más eso, profe, seguramente a mí me cumplirán algunos requisitos y a otros no. Pero si de pronto, profe, me dice qué herramientas de iPhone las podríamos mirar a ver en comparación con CanScanner, yo lo podría decir de pronto así a lo que conozco, qué facilidades le da uno sobre otro. Bueno, y por último, tendríamos una pregunta que va dirigida frente a los derechos de autor y es, cuando vamos a descargar y compartir videos de YouTube, también podríamos hablar de violación de derechos de autor. Sí, justamente pues lo mencionaba hace un momentico y sí, o sea, todo el tema de descarga de archivos, incluso, por ejemplo, bueno, digamos, no pensamos tanto en YouTube. En YouTube directamente hay una violación cuando yo descargo archivos y no hay permisos. Por ejemplo, un video de Shakira en YouTube, descargarlo, violación a derechos de autor. Pero, por ejemplo, incluso estas herramientas de Vimeo, bueno, se me van algunos de los nombres de estas páginas para compartir videos, incluso ahí, si la persona no, lo que pasa es que en términos de derechos de autor hay una normativa y es, si no dice por ningún lado que eso es Creative Commons o que es copyleft, uno inmediatamente asume que tiene todos los derechos reservados. Entonces, obviamente, si un archivo me dice, o un material no me dice por ninguna parte, porque hay profes que me dicen, vea, es que yo no veo que dice Creative Commons, yo no veo que dice copyleft, ¿qué hago? Ese contenido, profe, está completamente limitado para usted, tiene todos los derechos reservados. Mírelo en el enlace, mírelo en su casa directamente. Si lo va a compartir, que sea por el enlace, pero ahí usted no puede hacer ningún tipo de tratamiento sobre el contenido. Descargar es hacer un tratamiento sobre el contenido porque el formato original cuenta en el términos de derechos de autor. Si el formato es que está en una página concretamente y yo lo trato de descargar, inmediatamente, profe, eso es incurrir en términos de violación a derechos de autor. Pero sí les digo, incluso cuando uno busca en internet, uno puede poner la expresión Creative Commons y de vez en cuando en estas cajitas de texto dice este material es Creative Commons de licenciamiento de atribución. Quiere decir que el autor lo subió con licenciamiento bueno, de contenidos abiertos. Eso tiene pues un nombre particular, contenidos abiertos, y le permite a uno gestionar el contenido. De lo contrario, profes, violación a derechos de autor, uno lo evita al máximo. Hay unos contenidos, esto sí de pronto me parece útil comentárselos. Sé que, y lo conocí recientemente también pues haciendo una exploración, porque habían profesores que me decían, bueno, si yo no puedo descargar un archivo de YouTube, ¿qué sí puedo hacer uso?
Y me di cuenta de que hay unas herramientas, no todos, ¿cierto? No, no todos. Sé que hay algunas charlas justamente de TED, por ejemplo, que es académico, tiene como un enfoque académico, y algunas de las charlas de TED pueden ser, o sea, se unen como a este tema de licenciamientos o de contenidos abiertos. Y también nos dimos cuenta que unos documentales de Netflix, bueno, no se pueden, al menos no se pueden descargar, pero sí se pueden compartir dentro de la sesión de clase. Entonces yo aquí le podría abrir a usted mi computador, mostrarle Netflix y unos documentales, pero sé que son unos documentales limitados. Tendrían de pronto que hacer el ejercicio de ir a revisar cuáles de esos contenidos que sí se puedan compartir y que sí se puedan incluso visualizar en una sesión de clase, porque el mero hecho de descargar sí incurre en un tema de violación a derechos de autor. Ujú. No sé, Seba, si hay otra pregunta. Hola. Sí, tenemos otra pregunta. Nos Ujú. preguntan si Simvalú es seguro o tiene algún riesgo de pérdida de información. Bueno, yo digamos que hay como ciertos niveles, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, que si a mí, voy a poner el caso de me hackean, ¿cierto? Me hackean mi cuenta de Simbalú. La información que allí, pues es una información que está allí, es una información asociada a enlaces de otras páginas, ¿cierto? En esos términos, pues bueno, digamos que es una información menos interesante en términos de información que se puede recolectar. Claramente, si yo, por ejemplo, en Camscanner, que en algún momento creo que fue la situación, en Camscanner había gente que tenía fotos de sus cédulas, bueno, de las tarjetas de crédito. Bueno, habían unos casos muy particulares de fotos que sacaban de Camiscaner. Claramente, una información de ese tipo en un espacio allí, pues es un poco más apetecible, por así decirlo, para ser robada, pues, y en el espacio de los delitos cibernéticos. Entonces, la información que está allí es menor en términos de seguridad. Los términos de seguridad de Simbalú, pues son bastante amplios, o sea, no tienen como una especificidad, la información, o hay tal y tal cifrado, como si, por ejemplo, lo puede tener WeTransfer en su versión Pro, ¿cierto? Que tiene un cifrado de la información, incluso con contraseña, y se ve limitado. Por ser los recursos tan abiertos y por ser una herramienta académica, puede que no tenga un nivel de seguridad tan alto. Yo diría que hasta el momento, incluso yo hice un par de veces revisión de los de las políticas de seguridad que tenían, y no eran muy claros en algunos aspectos. Cuando hay unas herramientas que sí te dicen, esta es la seguridad que brindamos, tenemos un cifrado de la información, estos son los elementos de seguridad, tienen SSL, que son como unos protocolos de seguridad mucho más amplios que otras herramientas. Simbalú no lo tiene tanto, pero como les digo, es una información que de pronto no es, o sea, no entrega tanto de mí. Eso sí, claro, pues está recolectando información de mi correo. Por ejemplo, aquí yo lo sincronicé con mi correo, entonces si en mi correo ya hay información valiosa, pues ahí sí estamos hablando de una posible afectación de los datos. Siempre recomendable. El último caso de lo que utilicé, justamente sé que recogen cookies, o sea, recogen información personal de las personas, como la ubicación, el IP. Eso también es, pues, una información valiosa sobre uno. Y en términos de seguridad, sí. Creo que todavía, pues no me he hecho la última lectura, pero puede tener ciertos temas de seguridad. Y justamente aquí pues le está dando una revisión, creo que está igual como yo lo revisé, y no es tan específica en algunos casos. Recoge incluso información de terceros, y esto pues siempre puede ser un tema de inseguridad en términos de violación a los posibles, a los datos que uno aporta en Internet. El mero acceso a la misma herramienta recoge información mía y me la está poniendo, incluso pues si alguien llega a atacar sus servidores, pues puede obtener esa información. Eso siempre es posible. Simbalú no es la única herramienta, hay muchas herramientas que pueden ser atacadas justamente por el tema de hackers y esto. Bueno, Mari, y como última pregunta, Uh -huh. nos dicen, hoy en día que hay tantas herramientas, ¿cómo saber cómo escoger la mejor? ¿Cuál es su recomendación? Pues yo creo que en esos términos uno nunca puede pensar en cuál es la mejor. Yo creo que uno más bien piensa en las necesidades de uno, ¿cierto? Hay situaciones en donde, y yo les decía, justamente eso se puede volver algo casi que obsesivo, o sea, uno empieza a mirar herramientas y uno dice, ay, qué chévere esta, ay, qué chévere esta, ay, qué chévere esta. Y yo creo que principalmente es uno, pues no incluir herramientas por incluirlas,
¿cierto? No hacer pruebas directamente con los estudiantes. Hay profesores que no conocen todavía las herramientas e inmediatamente ya están haciendo pruebas con los estudiantes. Yo creo que es mejor primero no tener la posibilidad de explorarla, ¿cierto? Primero conozco Simbalú, miro qué oportunidades me da, me brinda, ve, qué chévere, me permite a mí hacer una recolección de la información y de disponerla de cierta manera. Y ya luego decirle, ve, es una buena recomendación a mis estudiantes, les voy a recomendar para que organicen su set de páginas web o de contenidos asociados a sus clases, que lo organicen en este Simbalú que guarda estas páginas web. Pero no aventarse a utilizar herramientas por utilizarlas, ¿cierto? Que haya un proceso de exploración, que uno tenga un manejo de la herramienta, que uno sepa que la información que está compartiendo pues esté más o menos segura, entonces revisar estos términos. Y pensar siempre en el objetivo que uno tiene, ¿cierto? El objetivo formativo es este, entonces lo incluyo de esta y esta otra manera. En términos de almacenamiento ya vimos que hay muchas herramientas. Yo les decía, bueno, pues Dropbox les permite esto y esto otro, pero no les permite hacer edición en tiempo inmediato de los contenidos o de manera sincrónica. Pero si ustedes necesitan una herramienta que les permita trabajar de manera sincrónica, pues entonces no es Dropbox, sino que es Google Drive. ¿Cierto? Entonces es siempre pensándose en el objetivo y ya si es un uso de una herramienta en el ámbito pedagógico, yo siempre recomiendo, profe, que usted sea el que mejor sepa conocer o sepa manejar la herramienta. Y de allá para allá le empieza a introducir al estudiante la herramienta si es desde su postura personal una herramienta óptima. Pero el reconocimiento mismo de la herramienta es la que le permite a uno tomar esas decisiones. Si ya uno, digamos, se deja ir mucho es que me gusta esto y me gusta esto otro, pues yo recomendaría que en términos académicos tratar de ser mucho más reflexivos y un poco más críticos, ¿cierto? No utilizar la herramienta por utilizar, sino irme por la herramienta me da unas mejores alternativas o la que sé manejar o la que tengo el conocimiento, o la que institucionalmente es la recomendada, ¿cierto? Si la Universidad de Antioquia está pagando por los servicios de una G Suite, pues será entonces más beneficioso utilizar una G Suite que utilizar un Dropbox, ¿cierto? O un OneDrive, que no tenemos tanto respaldo. Y si estoy utilizando, por ejemplo, Google Drive, sé que tengo el respaldo de la del Departamento de Gestión Informática de la Universidad de Antioquia, o me ayudará UD a responder algunas dudas o dificultades, pero si estoy haciendo uso de una herramienta de pronto que no esté dentro de nuestro repertorio, pues puede ser más difícil hacerles el acompañamiento. Yo me iría por esos, el propósito, la capacidad o el conocimiento que tengo de la herramienta y la capacidad también de recibir soporte, ¿cierto? Que pueden ser unas buenas herramientas para ir seleccionando. Si tengo un buen soporte, pues casi que me puedo enfrentar a cualquier problema de la herramienta, pero si no lo tengo, entonces puede ser un poquito más difícil. Bueno, muchísimas gracias, No, a ustedes, Mariana. muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Sebas, a ti por la ayuda. Te dejo de aquí ya para que puedas cerrar. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Les recordamos que esta sesión, como otras charlas que se han brindado por el equipo de Vidarroba y por distintos ponentes, se encuentra disponible en el canal de YouTube de Udiarroba bajo la lista de reproducción UDA desde casa. Asimismo, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Facebook y de igual manera del portal institucional, para que puedan observar la programación de los siguientes días. No siendo más, es agradecerle a todos los espectadores nuevamente y no sé si Mariana quiera decir algo más. No, pues muy, muy agradecida pues también por el tiempo y por la posibilidad aquí de contarles esta experiencia de uso de las herramientas. Los invitamos a que estén muy pendientes de nosotros a través de Facebook y estas espacios de comunicación que justamente les decía Sebastián. Aquí pues con el equipo hemos estado tratando de organizar ciertas sesiones y vamos a tratar de ser muy creativos. Ya saben pues que hay que ser críticos también con las herramientas, pero mientras uno conozca pues va buscando sus alternativas y cuáles me pueden servir para mis objetivos formativos. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Sebas y a Nicolás por el acompañamiento. Muchas gracias, Mariana, y no siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.